Sean bienvenidos nuevamente y continuamos con la segunda parte de esta serie. En esta ocasión veremos cómo podemos combinar varios PDF en uno solo, cómo convertir páginas en imágenes y en texto, así como también cómo podemos eliminar sus páginas o en caso contrario, cómo podríamos crear nuevas, lo cual casi siempre es necesario. Dicho eso, comencemos. Lo primero es la eliminación de páginas. Para eliminar una, por ejemplo, esta, hacemos clic en el menú Documento y elegimos la opción Eliminar páginas. Si solo queremos eliminar la página que estamos leyendo, pues le damos a Aceptar y la página será eliminada. En cambio, si queremos eliminar varias páginas, pues hacemos clic acá. Escribimos el rango deseado y presiono Aceptar, con lo cual ya fueron eliminadas. Como pueden ver, pues antes tenía 15 hojas y ahora solo tengo 9. En caso de que quieras hacer lo opuesto, o sea, insertar páginas, pues primero debes saber el tamaño de las hojas de este PDF, a fin de que las nuevas sean del mismo tamaño. Para ello, presionamos las teclas Ctrl, Shift, L al mismo tiempo. Y en esta ventana veremos el ancho y la altura de las páginas. Lo anotamos para no olvidarlo. Y ahora sí, presionamos el menú Documento. Elegimos la opción Insertar páginas en blanco. Ahora especificamos el tamaño de la página que vamos a crear y la posición de la misma. Yo quiero que sea creada después de la página donde estoy y que sea solo una. Y presiono Aceptar. Con lo cual ya tendremos una nueva página en blanco en nuestro documento. Si desean pueden ver dos páginas al mismo tiempo presionando la combinación Control 3. Ahora vamos a algo muy importante, y es la combinación de varios PDF en uno solo. Para ello hacemos clic en el menú Documento y elegimos la opción Insertar páginas. Presionamos aquí y buscamos el segundo PDF. En mi caso es este. Presionamos Open o Abrir. Si desean que se combinen todas las páginas, pues dejan esto como está. En mi caso, yo solo quiero las primeras 3 hojas. Así que hago doble clic, escribo el rango, presiono Aceptar, elijo la posición, así está bien, y presionamos OK. Y como ven, los documentos han sido combinados. Si ven alguna página que tiene un tamaño incorrecto, pues presionan Ctrl Shift L y en esta ventana especifican el tamaño correcto. Elegimos que sea en todas las páginas y presionamos Aceptar. Y listo, ya está perfecto. Guardamos. Bien, para convertir las páginas de un documento PDF en imágenes
o en texto si lo desean, presionamos el menú Archivo. Luego vamos donde dice Exportar. Y aquí elegimos una de estas opciones. En mi caso, lo que quiero son fotos de las páginas, así que elijo la primera opción. Se nos abre esta ventana y aquí el programa nos muestra dónde serán guardadas las imágenes y con qué nombre. Si deseas que todas las páginas sean convertidas en imágenes, dejas esto como está. En mi caso, solo deseo una, así que la especificamos aquí y así solo la página número 1 será convertida. Elegimos el formato deseado. Les recomiendo que usen JPG o PNG. En esta ocasión yo usaré PNG. Lo demás lo dejan como está y presionamos exportar. Y listo, el proceso fue exitoso. Buscamos la imagen. Y como pueden ver, tiene una calidad increíblemente buena. Está excelente. Y con esto terminamos la segunda parte de esta serie. Pues bien, espero que te haya gustado. Ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale like, comenta, activa las notificaciones para que recibas nuevos videos. Y te aseguro que se aproximan tutoriales geniales. Bye bye.